Pero se lo vamos a preguntar a una de las economistas de FADA, Natalia Ariño, quien está en línea. Hola Natalia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien, un placer dialogar con vos. Es así, 80 de cada 100 pesos que produce el hombre de campo, se los queda el Estado. Claro, así es. Si lo ponemos en porcentajes, quiere decir que casi el 80% de la renta que se generó en promedio en el campo por la producción de soja, maíz, girasol o trigo, queda en manos del Estado, en los diferentes, teniendo en cuenta los diferentes niveles de gobierno, tanto impuestos nacionales, provinciales como municipales. Claro. Y nosotros lo... Sí. No, te iba a preguntar, justamente, la mayor parte de la torta va a parar al Estado Nacional, ¿no? Sí, así es. Y nosotros hacemos esa clasificación entre los impuestos que son coparticipables y los que no. Porque pensemos que nuestra región es una región sumamente productiva, que hay impuestos que se llevan gran parte de la riqueza que se genera en nuestra región, pero no vuelven de la misma forma, sino que salen y se redistribuyen, de diferentes formas. Entonces, dentro de los impuestos, por ejemplo, nacionales, que no son coparticipables, es decir, que no vuelven exactamente como se fueron de nuestra región, representa el 76%. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, los famosos derechos de exportación, o lo que normalmente lo escuchamos, que son las retenciones, o el impuesto a los créditos y débitos. Después el 16% son impuestos coparticipables, es decir, que en parte vuelven a las provincias, que ahí, por ejemplo, tenemos impuesto a las ganancias. Y después, esto es lo que es impuestos provinciales, que representan el 6%, y los municipales el 1%. El tema es que, en la coyuntura actual del agro, después de una fuerte sequía y de las heladas, esto resiente mucho porque ahí tenemos dos grandes problemas. Uno que tiene que ver con el federalismo, esto de que justamente los derechos de exportación que se cobran en el agro no tiene en cuenta si al campo le fue mejor o peor, no actúa sobre la rentabilidad, sino sobre el precio bruto. Entonces, ese impuesto se cobra lo mismo independientemente de si el productor gana o pierde plata, ¿verdad? Claro, Natalia, yo lo decía a esto ayer, pero en realidad en nuestro programa lo venimos sosteniendo desde el mismo principio de este ciclo, hace ya casi 2 meses. El Estado se lleva prácticamente de cada 3 cosechas, el Estado Nacional se lleva una. La sequía es un hecho excepcional, pero superado esta contingencia climática, que no es la primera ni la última vez, lamentablemente, que va a ocurrir, el tema es cómo solucionamos esta cuestión de voracidad fiscal, porque se están expropiando recursos que se generan en un lugar para enviarlos a un barril sin fondo y no tienen retorno en las zonas productivas. Porque, por ejemplo, Córdoba no tiene caminos adecuados para la producción, sin ir más lejos. Como decías vos, esto es una contingencia, un hecho muy coyuntural de la sequía, pero también nosotros lo venimos midiendo hace muchos años a la participación del Estado y siempre es alta. Hoy da casi el 80%, pero en realidad cuando no hubo sequía estaba en torno al 60%, y hubo periodos que fue superior incluso. Es la discusión que se está planteando también en el agro en torno a esto. ¿Hasta cuándo el sector agropecuario puede seguir aportando de la manera que lo sigue haciendo y hacia dónde van también esos recursos que, como te decía, no vuelven de la misma forma en la que salen de las regiones, como por ejemplo la nuestra, sí, en Córdoba, en Santa Fe, Buenos Aires, y podríamos seguir mencionando otras provincias, y que es un monto millonario, ¿no? Y que además no solamente es ese único impuesto, sino que a todas las personas, a todos los que producen, no solamente el agro, se le van cargando impuestos de diferentes características, nacionales, provinciales, municipales, ¿viste? Y todo va sumando en el precio final que terminamos pagando. En el caso del agro, por ahí nosotros somos, Argentina es tomador de precio, no se puede fijar el precio, entonces esos impuestos lo que hacen es ir reduciendo cada vez más el precio que recibe el productor y que después se termina también derramando en las regiones, porque cuando, por ejemplo, pensemos Río Cuarto, ¿no? Río Cuarto y zona, que es muy productivo, cuando al agro le va bien, nosotros, toda la ciudad, también podemos ver cómo se vuelca todo ese dinero que se genera en inversiones, por ejemplo, inmobiliarias o en maquinarias, en sembrar más campo, en tener más animales.
O sea, eso se ve reflejado. Y además que hay también una cuestión muy indirecta al agro, que no solamente va a beneficiar o perjudicar al productor que está en el campo, sino también a todos los que trabajamos de una manera directa o indirectamente relacionada al agro, que también podemos llamar ahí contadores, administrativos, veterinarios, los vendedores de maquinarias, como te decía recién, los de insumos, y un montón los fletes, por supuesto, también. Bueno, ni hablar. ¿No? Transporte, combustibles, bueno, hay una cadena enorme en todo el agro, entonces si vemos puntualmente la sequía o la participación que se lleva el Estado, es muy grande y termina perjudicando a todos, en definitiva. Hablando de los fletes, el incremento es muy importante, ¿no? A medida que nos vamos metiendo dentro de la zona productiva, pero tienen datos también concretos ustedes de lo que representa en porcentaje. Claro, bueno, cuando nosotros evaluamos esto de la participación del Estado, cada provincia, a su vez, tiene una participación distinta de los impuestos, claro. ¿Sí? Una cosa es a nivel general, del casi 80%, después, por ejemplo, Buenos Aires el 81% de la participación del Estado. Córdoba, bueno, también está en torno al valor del 80%, pero mientras más lejos está del puerto, mayor es la participación del flete. Entonces, en esos términos, por ejemplo, en Buenos Aires la participación del flete sigue en 1 hectárea de maíz representa el 18%. Córdoba, que está un poco más alejado, es el 21% de participación del flete. Santa Fe, que está bien cerquita del puerto, bueno, es cerca del 13%. Entonces, también están esas realidades regionales que terminan impactando en la rentabilidad, en la participación que se lleva el Estado, entre otras cosas. Bueno, Natalia, esperemos que esto algún día pueda modificarse. ¿Tienen algún indicador claro de cuál va a ser el rendimiento de la sequía o a la inversa, cuáles son las pérdidas? Y bueno, se está estimando que las pérdidas van a ser en torno a un 30% de toneladas producidas y bueno, en términos de dólares serían más de 15.000 millones de dólares que dejaríamos de estar percibiendo en nuestro país por el tema de las pérdidas. Pero todavía no está bien, sí. Claro, 15.000 millones de dólares en este momento que no van a estar circulando y tampoco va a poder recaudar la parte proporcional el Estado, así que es un año difícil. Sí, como mínimo, sí. Eso es como mínimo. De ahí para arriba pues vamos a ver más cerca de cuando se esté cosechando cuánto va a terminar siendo. Bueno, Natalia, seguramente con muchas actividades a través de esta fundación, con un año que tiene que ver con lo político, con toda esta realidad que estamos contando. ¿Algo para terminar y agregar que podamos aprovechar tu presencia? Bueno, vamos a estar trabajando, como decís vos, año electoral, muy fuertemente en lo que es propuestas de política pública para el sector agro y también para la sociedad en general, así que les vamos a estar haciendo llegar todas las propuestas y las invitaciones para que ustedes también formen parte de lo que vamos a estar proponiendo. ¿No vuelve el gran evento de FADA como nos tenían acostumbrado antes de pandemia? Por ahora estamos buscando nuevas alternativas. La idea, bueno, es trabajar más con la Cámara de Diputados, senadores y llevar las propuestas ahí a la cocina donde se hacen todas las políticas, a ver si de alguna forma podemos estar trabajando para mejorar nuestro país. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Gracias, Natalia, buen día. Bueno, la palabra de Natalia Ariño, economista de FADA, entonces.